titulado sinergia. ¿Qué es la sinergia? Es cuando la suma de 1 más 1, o de 10 más 10, o de 100 más 100, el número que quieras, es igual a 4, 5, 10, 20, 40, 100, 1000. Un ejemplo de sinergia es la sociedad que se formó entre Steve Jobs y Wozniak, que creó una empresa tan grande como Apple. Y hay muchas sociedades o muchos ejemplos de este tipo, de gente que utiliza la unión de varias personas en un equipo para crear sinergia, es decir, algo mayor a la suma de las partes. El típico ejemplo de sinergia en la naturaleza es una pareja, ¿no? Un macho y una hembra se juntan y pueden tener tantos hijos como quieran. Y es genial porque producen una familia, algo que es mayor que sí mismos. Para crear sinergia debes crear un equipo de personas que compartan visión y misión. La visión es lo que tú ves con tu imaginación. Por ejemplo, en el caso de Steve Jobs era Apple, una gran empresa que creara productos con gran diseño. Y una misión es para qué sirve tu visión o para qué sirve tu equipo, qué legado vas a dejar a las demás personas que le sirva, ¿no? En el caso de Apple, la misión puede tener que ver con crear mejores equipos de comunicaciones, equipos mejor diseñados y que permitan a su vez crear mejores diseños. Sinergia, para que haya sinergia, tiene que haber diferencia. Sinergia significa abrazar la diferencia, amar la diferencia. Entonces, el típico ejemplo, ¿no? Macho y hembra, pero en el caso de la sinergia sería muy interesante, por ejemplo, un ingeniero y un vendedor, como sería el caso de Job. Dos personas en campos totalmente distintos se suman y crean ideas distintas, lo que produce a su vez sinergia. O personas con intereses totalmente distintos, ¿no? Un artista y un ingeniero, o una persona creativa y un vendedor. Bueno, hay muchísimas formas en que se puede abrazar la diferencia para que tu equipo funcione. Mientras más grande el equipo, más diferencia va a haber, porque aunque dos personas tengan la misma profesión, pueden ser totalmente distintas y el enfoque que tengan puede ser totalmente distinto. Los gobiernos totalitarios son ejemplos de no aceptar la diferencia, pero siempre acaban cayendo. Tú piensas en un caso como China, la China comunista. ¿En qué momento cayó la China comunista, no? En el momento en que se volvió el gobierno capitalista más grande de la historia. Y aunque no están muy por la labor de aceptar o amar la diferencia, tienen que amarla por obligación, porque el giro ha sido total, ¿no? De un gobierno comunista a un gobierno totalmente capitalista. Pero con el capitalismo pasa lo mismo, solamente que hay una mentalidad un poco más abierta, mientras no te salgas de los cauces de lo que ellos marcan a través de la publicidad o la propaganda. En este sentido también fracasan las empresas multinivel. No buscan gente diferente, buscan reclutadores y vendedores. Por eso una persona que entra en un multinivel no entra para amar o abrazar la diferencia, sino para buscar más personas como sí mismo. Es decir, personas que vendan y que recluten. ¿Dónde está el apalancamiento en el multinivel? Pues generalmente para los socios y propietarios fundadores de la empresa. Ellos son los que tienen el apalancamiento de diseñadores, de ingenieros, de científicos y de un ejército de vendedores que otros vendedores se encargan de reclutar. Entonces, ¿qué pasa si tus habilidades son otras y entras en un multinivel? Pues que tendrás que homogenizarte con ellos y hacerte también un vendedor. Y no podrás utilizar, por ejemplo, tus habilidades artísticas, que en el caso de algunas personas podrían ser las más fuertes, o habilidades que tienen que ver con la inteligencia emocional. Entonces, si tú creas tu propio activo, vas a necesitar crear un equipo que produzca sinergia. Un ejemplo que a mí me sirve mucho y que lo estoy viendo ahora en vivo y en directo es el equipo que componemos Video Ganancias, y es genial, puedes encontrarlo en videoganancias.wordpress.com. Es genial porque un grupo de personas de varios países distintos, un grupo de personas de varias nacionalidades, profesiones, estamos trabajando en un proyecto unidos, con una visión y una misión común, y salen cosas geniales, ¿no? Salen artículos geniales y iremos trabajando mucho más. La sinergia es cuando la suma de las partes provoca un resultado mayor. Y así se produce la sinergia. También podría haber una sinergia negativa, ¿no? Lo ves en muchos matrimonios que se llevan mal, que la suma de 1 más 1 no es 2, ni siquiera es 2, es 1,5, 1,1, 0,75, porque se llevan tan mal que todo lo que hacen no hay confianza, no hay visión, no hay misión común, y por lo tanto todo lo que hacen les sale mal, ¿no? Tienen problemas económicos y sobre todo emocionales de todo tipo. Si eres capaz de liderar a otras personas y formar tu propio equipo, podrás crear tanta sinergia como quieras y por lo tanto activos tan grandes como quieras. Bueno, espero que este corto vídeo te haya servido. Si es así, por favor dale un me gusta, compártelo y si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte ahora mismo.